Desde el último tercio del siglo XVIII hasta fines del siglo XIX, los médicos elaboraron para uso de las familias burguesas una serie de obras sobre la crianza, la educación y la medicación de los niños. Después de los clásicos del siglo XVIII, aparece una serie ininterrumpida de publicaciones sobre el arte de criar niños pequeños, así como guías y diccionarios de higiene para uso de las familias. Los tratados médicos del siglo XVIII exponían simultáneamente una doctrina médica y consejos educativos. En el siglo XIX, los textos médicos dirigidos a las familias cambian de tono y se limitan a dar consejos imperativos. Este fenómeno tiene dos causas, sin duda convergentes. Después de Lavoisier, la concepción mecánica del cuerpo pierde vigencia. Con ella desaparece la congruencia perfecta entre doctrina médica y moral educativa. Los médicos no disponen ya de un discurso homogéneo, sino de un saber en pleno movimiento, y se ven obligados a separar tácticamente el registro de los preceptos higiénicos del registro de la difusión de un saber. Tanto más obligados a ello cuanto que han comenzado a temer los efectos de una vulgarización acelerada de los análisis médicos, por la que cada cual puede improvisarse como médico, con todos los errores que esto puede acarrear, y sobre todo con la consecuente pérdida del poder que implica para el campo médico mismo, para el cuerpo médico mismo. De ahí la búsqueda de una relación entre medicina y familia, que permita salvar a ambas dificultades. El establecimiento del médico de familia, ese anclaje directo del médico en la célula familiar, fue el mejor medio para poner un freno a las tentaciones de los charlatanes y de los médicos no calificados. Y en el interior mismo de la familia, la alianza privilegiada entre el médico y la madre tendrá por función reproducir la distancia de origen hospitalario entre el hombre de saber y el nivel de ejecución de los preceptos atribuidos a la mujer. En 1876, el higienista Fonsagrives presenta su Dictionnaire de la Santé con dos advertencias capitales. Advierto a las personas que busquen en este diccionario los medios para hacer medicina en detrimento suyo o de terceros que no encontrarán en esta obra nada semejante. Mi único propósito ha sido enseñarles a dirigir su salud en medio de los peligros que la acechan, a no ocuparse de la salud de otros, a cuidarse de los mortíferos males de la rutina y de los prejuicios, a comprender cabalmente aquello que la medicina puede y aquello que no puede, a establecer con el médico un vínculo razonable y provechoso para todos. Por otra parte, mi propósito de enseñar a las mujeres el arte de la enfermería doméstica. Las veladoras necesarias son a las verdaderas enfermeras, lo que las nodrizas de profesión son a las madres, una necesidad y nada más. Mi ambición ha sido hacer de la mujer una enfermera cabal, lograr que comprenda todas las cosas, pero sobre todo que comprenda que ese es su papel, su rol, y que es tan eminente como caritativo. El papel de las madres y el de los médicos están y deben permanecer netamente diferenciados. El primero prepara y facilita al segundo. Se complementan, o más bien deberían complementarse en interés del enfermo. El médico prescribe, la madre ejecuta. Este vínculo orgánico entre medicina y familia tendrá una profunda repercusión en la vida familiar e inducirá su reorganización en al menos tres direcciones. Uno, el estrechamiento de la familia contra las influencias negativas del antiguo medio educativo, contra los métodos y los prejuicios de los criados, contra todos los efectos de las promiscuidades sociales. 2. El establecimiento de una alianza privilegiada con la madre, conductora de una promoción de la mujer gracias al reconocimiento de su utilidad educativa. 3. La utilización de la familia, por parte del médico, contra las antiguas estructuras de enseñanza, la disciplina religiosa, el hábito del internado.
Hasta mediados del siglo XVIII, la medicina no estaba interesada en los niños ni en las mujeres, simples máquinas de reproducción. Estas últimas tenían su propia medicina, despreciada por la facultad y conservada por la memoria tradicional, en la expresión remedios de comadre. El parto, las enfermedades de las mujeres parturientas, las enfermedades de los niños, pertenecían al ámbito de las comadres. Corporación semejante a la de los criados y las nodrizas, que compartía su saber y lo ponía en práctica. La conquista de este mercado por parte de la medicina implicaba, pues, una destrucción del imperio de las comadres, una larga lucha contra sus prácticas, juzgadas inútiles y perniciosas. Los principales puntos de enfrentamiento son, por supuesto, la lactancia materna y la vestimenta de los niños. Las obras de los siglos XVIII y XIX repiten las mismas alabanzas a la lactancia materna, prodigan los mismos consejos sobre la elección de una buena nodriza, denuncian infatigablemente la práctica del fajamiento de los bebés y el uso del corset, pero también abren una multitud de pequeños frentes de lucha sobre la cuestión de los juegos infantiles, celebración del juego educativo, sobre las historias que se les cuenta, críticas a las historias de aparecidos y de los traumatismos que engendran, sobre la regularidad de la jornada, sobre la creación de un espacio específicamente reservado a los niños, sobre la noción de la vigilancia, a favor de una mirada materna discreta pero omnipresente. Todos estos pequeños focos de lucha se organizaron en torno de un blanco estratégico: liberar al máximo al niño de todas las coerciones, de todo aquello que coarta su libertad de movimiento, la ejercitación de su cuerpo, de forma tal que se facilite lo más posible el desarrollo de sus fuerzas y se lo proteja al máximo de los contactos posibles de dañarlo, los peligros físicos, o depravarlo, los peligros morales, desde la historia de aparecidos hasta los desvíos sexuales, y por lo tanto desviarlo de la línea recta de su natural desarrollo. De ahí la vigilancia de los criados, la transformación de la morada familiar en un espacio programado con visitas a facilitar los correteos de los niños y el fácil control de sus movimientos. Por la acción de esa medicina doméstica, la familia burguesa adquiere progresivamente el aspecto de un invernadero protegido contra las influencias del exterior. Este cambio en el gobierno de los niños es necesario para su higiene, pero también para el tratamiento de las enfermedades. La educación impartida por los criados se regía por la ley del menor esfuerzo para ellos y también del máximo placer, como por ejemplo los juegos sexuales con los niños. A cambio producía niños mal formados y caprichosos, niños mal criados, en los dos sentidos del término, blancos privilegiados de las enfermedades, y tanto más difíciles de curar cuanto que no aceptan seguir dócilmente el tratamiento que se les quiere aplicar. De ahí que el médico requiera un aliado in situ, la madre, la única capaz de contener cotidianamente el oscurantismo de los criados y de imponer su poder sobre el niño. Alianza provechosa para ambas partes, el médico triunfa gracias a la madre contra la hegemonía tenaz de esa medicina popular de las comadres. Y como contrapartida concede a la mujer burguesa, por la importancia creciente de las funciones maternas, un nuevo poder en la esfera doméstica. La importancia de esta alianza, a fines del siglo XVIII, hace tambalear la autoridad paterna. En 1785, la Academia de Berlín pone en concurso las siguientes preguntas: ¿cuáles son en el estado de naturaleza los fundamentos y los límites de la autoridad paterna? ¿Hay una diferencia entre los derechos de la madre y de los padres? ¿Hasta qué punto las leyes pueden extender o limitar esa autoridad? Entre las respuestas premiadas, la de Peuchet, autor de la Enciclopedia Metodológica, toma claramente partido a favor de una reevaluación de los poderes de la madre. Si los motivos del poder que los padres aún poseen sobre sus hijos durante la edad de mayor debilidad e ignorancia de estos últimos reside esencialmente en la obligación que les ha sido impuesta de velar
por la dicha y la conservación de estos seres frágiles. No cabe duda de que la ampliación de ese poder debería acarrear la extensión de los deberes que tiene para con ellos. La mujer cuya condición de madre, nodriza y protectora prescribe deberes que no conocen los hombres. Esa mujer tiene, pues, un derecho a la obediencia mucho más positivo. La mejor razón para afirmar que la madre tiene un derecho más auténtico a la sumisión de sus hijos que el padre es que lo necesita más. Al revalorizar la autoridad civil de la madre, el médico le concede un estatus social. Esa promoción de la mujer como madre, como educadora, como auxiliar médica, servirá de punto de apoyo para las principales corrientes feministas del siglo XIX. Los defectos de la educación de los niños pequeños en la esfera privada tienen su equivalente en la esfera pública. Fonsagrive denuncia los peligros que la educación pública hace pesar sobre la salud de los niños, con igual vigor, invocando los mismos principios que alegaba para proscribir las antiguas costumbres de la faja y del corsé. ¿Acaso estos no tienen un correlato en el rigor claustral y la inflexibilidad de las reglas de los colegios y de los conventos? La promiscuidad, la mala ventilación, la falta de ejercicio, ¿acaso no son la otra cara del confinamiento de los niños en los cuartos más estrechos de la casa familiar? La promiscuidad del dormitorio y la amenaza de contagio de los hábitos viciosos que engendra no son del mismo orden que el riesgo de depravación de los niños por parte de criados sin escrúpulos y de los juegos supuestamente inocentes. Contra el internado, los reglamentos conventuales de los colegios, la saturación de los programas, contra toda esa educación homicida, el médico alerta a las familias y alienta una cruzada que habría de dar origen a las primeras asociaciones de padres de alumnos a fines del siglo XIX, y con ella surge asimismo el principio de una educación mixta familiar y escolar, mediante la cual los padres preparan al niño para aceptar la disciplina escolar, pero al mismo tiempo valen por las buenas condiciones de la educación pública, mejora de la salubridad de los internados, supresión de los vestigios de penitencia corporal, supresión de los peligros físicos que puedan amenazar a sus hijos, desarrollo de la gimnasia, vigilancia de las inmediaciones de los colegios, de los kioscos de diarios, de los bares, de los exhibicionistas y de las prostitutas que rondan esas zonas. Se trata de implementar en la educación pública la misma dosis de liberación física y de protección moral que en la educación privada. Todo ello, por cierto, solo rige para las familias ricas, aquellas que tienen criadas o criados, aquellas en cuyo seno las esposas pueden dedicarse a la organización de la casa, aquellas que pueden pagar los estudios de sus hijos en el colegio, aquellas, en suma, que tienen cultura suficiente para sacar provecho de esa clase de obras. La intervención sobre las familias populares circula por carriles diferentes a los de la difusión de libros y el establecimiento de una alianza orgánica entre familias y medicina, porque hasta finales del siglo XIX la tasa de analfabetismo en las clases populares es muy alta, porque la gente del pueblo no puede tener un médico de familia, pero también y sobre todo porque los problemas en estas familias son totalmente distintos. En apariencia, se trataría de una misma preocupación por asegurar la conservación de los hijos, difundir los mismos preceptos higiénicos. Pero con la economía social, la naturaleza de las operaciones implicadas es totalmente diferente de aquellas emprendidas bajo la égida de la medicina doméstica y tiene efectos prácticamente opuestos. Ya no se trata de impedir que los niños padezcan torpes violencias, sino de limitar las libertades tomadas. Abandono no orfanatos, abandono disfrazado de lactancia. Entonces no se trata de impedir que los niños padezcan torpes violencias, sino de limitar las libertades tomadas, de controlar las asociaciones salvajes, de conjurar líneas de fuga. Ya no se trata en todo caso de asegurar
protecciones discretas, sino de establecer vigilancias directas. Habría de hacer un estudio paralelo de las historias respectivas de los conventos destinados a la preservación y castigo de los jóvenes, de las jóvenes, de los prostíbulos y de los orfanatos. Estas tres instituciones nacen y mueren más o menos en un mismo tiempo. En el siglo XVII, los conventos, bajo el impulso de la Contrarreforma, absorben a las mujeres solteras para destinarlas a fines misioneros, asistenciales y educativos. Al mismo tiempo, San Vicente de Paul emprende la tarea de centralizar los abandonos de niños y dar una finalidad estatal a su cuidado, contra su utilización por parte de la corporación de mendigos, que, mediante graves mutilaciones, los convertían en objetos adecuados para suscitar compasión. También comienza en este periodo la represión de las prostitutas, que, tras haber sido confinadas en barrios especializados durante la Edad Media, pierden progresivamente su desarrollo a permanecer en la calle. A fines del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX, la policía organiza por su propia cuenta el sistema de los burdeles para perseguir a las prostitutas solitarias. Las obligan a ingresar a las casas de tolerancia mantenidas por las madamas que dependían directamente de la policía. A finales del siglo XIX, estas tres prácticas serán simultáneamente desacreditadas. La asistencia pública se organiza contra el abandono automático de los hijos adulterinos en los orfanatos. Los talleres y los conventos de preservación son fuente de toda suerte de escándalos financieros y morales. La policía de las costumbres, que organiza la prostitución, es violentamente atacada con motivo del carácter arbitrario de los arrestos y de su función de policía paralela. Una misma curva histórica unifica, pues, estos tres tipos de procedimientos, cuya función de transición entre el antiguo régimen familiar y el nuevo no es difícil de adivinar. La instauración de estas prácticas de acogida y segregación no es inteligible, sino con referencia a los axiomas que regían el antiguo sistema de alianzas y filiaciones. La determinación de aquellos y de aquellas a quienes habría de corresponder la perturbación del patrimonio, la perpetuación del patrimonio, su derecho exclusivo a casarse y la dependencia de los demás que quedarían a su cargo, la discriminación entre los productos legítimos de las uniones sexuales y los productos ilegítimos. Por consiguiente, el régimen de alianzas no buscaba coincidir con las prácticas sexuales, sino que por el contrario se establecía a partir de una distancia calculada con estas. Era imperioso preservar de cualquier eventual unión impropia a las personas destinadas a establecer alianzas provechosas. También había que desviar de toda esperanza familiar a aquellas personas que no tuvieran los medios para ello. Todo esto implicaba una separación entre lo sexual y lo familiar, una desnivelación productiva de ilegalismos más o menos tolerados, generadora también de incesantes conflictos y del despilfarro de las fuerzas útiles. En el ámbito de la familia, esta desnivelación entre régimen de alianza y registro sexual amenaza sistemáticamente la paz de los hogares a raíz de las prácticas de seducción y desvío que engendran. Prácticas que los tratados de derecho procuran codificar. En el ámbito del Estado, los individuos rechazados por la ley de las alianzas se vuelven fuente de peligro para sus vagabundos, su miseria, para su vagabundeo, su miseria, pero además entrañan una pérdida, pues constituyen fuerzas no aprovechadas. Cuando nacen los conventos de preservación, los burdeles y los orfanatos, su objetivo explícito es conciliar el interés de las familias con el interés del Estado. Conciliar la paz de las familias mediante la moralización de los comportamientos y la fuerza del Estado, mediante el tratamiento de los de los desechos inevitables de ese régimen familiar, los solteros, los huérfanos. El crecimiento.
El crecimiento de la policía en el siglo XVIII se apoya en el poder familiar. Le promete dicha y tranquilidad a la espera de que se instaure su imperio sobre los rebeldes y los desechos de la familia. El aparato central se dice, pues, el servicio de las familias, al servicio de las familias. Un autor como Rétif de la Bretone llega incluso a imaginar en el desarrollo de estos aparatos un medio para resolver definitivamente el problema que plantea esa desnivelación entre familia y sexualidad. Propone una institución que reúna las ventajas del convento, del prostíbulo y del orfanato. Allí podrán dirigirse todas las jóvenes cuyas familias no han destinado al matrimonio. En ese edificio de inspiración conventual, las más bellas estarán destinadas a la satisfacción de clientes que eventualmente podrían casarse con ellos. Las demás y las viejas se ocuparán de la educación de los niños nacidos de esas uniones y pondrán así al servicio del Estado un semillero de sujetos que no estarán directamente a su cargo, puesto que los clientes pagarán, y sobre los cuales tendrán un poder ilimitado, puesto que los derechos paternos y aquellos del soberano coincidirán. No obstante, esa armonía entre el orden de las familias y el orden estatal es más el producto de una connivencia táctica, que el de una alianza estratégica, pues el escándalo no es de la misma naturaleza en cada caso. Lo que perjudica a las familias son los niños adulterinos, los menores insumisos, las niñas de mala fama, es decir, todo cuanto pueda mancillar el honor familiar, su reputación y su rango. Aquello que preocupa al Estado, en cambio, es ese despilfarro de fuerzas vivas, esos individuos inutilizados o inutilizables. Por consiguiente, entre ambas clases de objetivos hay convergencia momentánea en cuanto al principio de concentración de los indeseables de la familia. Pero si para las familias esa concentración tiene valor de exclusión, de depósito, para el Estado es un modo de poner fin a las costosas prácticas familiares, el punto de partida de una voluntad de conservación y de utilización de los individuos, superficie de absorción de los indeseables del orden familiar. Los hospitales generales, los conventos y los hospicios constituyen una base estratégica para toda una serie de intervenciones correctivas sobre la vida familiar. Estos lugares de reunión de los infortunios, de las miserias y la decadencia facilitan la movilización de las energías filantrópicas. Le brindan un punto de apoyo, le sirven de laboratorio para observar las conductas populares, de rampa de lanzamiento para desarrollar tácticas destinadas a contrarrestar sus efectos socialmente negativos y así reorganizar la familia popular en función de imprevistos económico-sociales.